Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios. Mi adoración es para Él. Y hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, oh, oh. Hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su sangre, en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Y ese mismo poder nos va a levantar, ese mismo poder nos levanta cada día, cada noche. Bienvenidos
a este martes de poder, último martes del mes de abril. Y esta noche justamente vamos a adorar y aprender de aquel que nos da su poder. Y el título de hoy es Círculos de Poder. Círculos de poder. Y tal vez tú dices, bueno, ¿de qué se trata? El Señor nos va a llevar esta noche a entender. Y vamos directo con la palabra. Hechos 1 del 7 al 9, en la Reina Valera contemporánea. Fíjate cómo dice, y él les respondió, hablando de Jesucristo nuestro Señor, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta una nube, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y te estoy leyendo esto como inicia el libro de los Hechos. Y recordemos que el libro de los Hechos nos muestra esa conexión entre lo que ocurrió en los evangelios y lo que marca el comienzo de la iglesia. Específicamente, esos primeros 11 versículos, del 1 al 11, es lo que nos dicen. También es importante que aprendas que el libro de los Hechos que continúa, digamos, es la continuación del Evangelio de Lucas. Recuerda que es el mismo autor, recuerda que es toda la descripción, todos los hechos fieles de lo que ocurrió. Recuerda que abarca este libro de los Hechos aproximadamente los 30 años posteriores a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Justamente el verso 9 terminamos diciéndolo, ¿no? Mientras ellos lo miraban, Él fue llevado a las alturas. Esa es la ascensión de nuestro Señor Jesús. Pero también es el periodo en que la iglesia se estableció y el evangelio, este evangelio de salvación, se llevó por el mundo. Y eso es lo que vamos a empezar esta noche. El verso central realmente es el 8, pero quise leerte uno antes y uno después para ponértelo en contexto. Él empieza diciendo, no les toca a ustedes saber, porque le preguntaban, los discípulos le preguntaban, pero lo que sí les dijo es, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y entonces serán mis testigos. Entonces, si nos damos cuenta, podemos notar que un proceso, ¿cierto? Punto 1, recibieron el Espíritu Santo. Te lo acabo de volver a repetir, ¿no? Segundo, se les dio ¿qué? Poder. Se les dio ese poder, se les dio la autoridad. Y tercero, fueron testigos, pero no solo testigos cualquiera, sino con resultados extraordinarios, porque es cuando la iglesia crece, es cuando la fe de ellos verdaderamente se concreta, es cuando aún el que le había negado ya dedicó su vida a su servicio. ¡Wow! Eso fue una manera de testificar totalmente diferente, una nueva manera de vivir la vida. Entonces, Jesús explicó que Dios el Padre, por eso te leí el verso 7 también, que establece los tiempos, ¿cierto? Pero también en esto nos está mostrando que nos establece un orden en el que deben ocurrir todos los hechos. ¿Y a qué te quiero llevar? Hemos escuchado muchas veces el verso 11, ¿no? Me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la voluntad del Señor. Eso así es y así va a ser. Pero aquí si te das cuenta también nos está hablando que esto empieza a nivel personal, vamos a decirlo, luego con nuestro entorno, pudiéramos decir a nivel regional, luego nacional y finalmente ¿qué? Mundial. Así que si usted quiere cambios y ve que Dios no los hace de inmediato, no se impaciente, confíe. Yo aquí veo un principio, confiar en el tiempo y volvemos a lo mismo, en el orden de Dios. Porque mire, Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? Es donde Jesucristo fue a la cruz, ¿cierto? Es el lugar donde Él murió, resucitó y ascendió.
Es decir, es el centro, es lo más íntimo, es lo primero, es lo personal. Recuerde usted que Jerusalén en hebreos sería ciudad de paz, ya nos lo enseñaron, ¿cierto? Un domingo nuestro apóstol nos predicó sobre eso. Pero también para el pueblo, para los judíos, es que es el lugar del templo y la capital de la nación, el centro, vuelvo a repetirte, ¿no? Judea, en cambio Judea en el Nuevo Testamento pues se refiere principalmente que a la región de Palestina que está a donde al sur de Samaria. Pon atención a esto. Eso lo encuentras ahí en Mateo capítulo 2, en Marcos capítulo 3 y en Hechos capítulo 9. Pero si te das cuenta nos está marcando un contraste con Samaria, con Galilea. ¿Por qué? Porque esos están al norte, mientras que aquí nos dice que Judea está al sur, pero es una región, ya no está hablando de una ciudad, de un punto específico, sino de una región. Pero también es hermoso que aprendas esta noche, porque siempre quiero que aprendas mientras ves estas transmisiones, que Judea significa la alabanza del Señor. Qué hermoso, ¿cierto? Ese es el significado, alabanza. Y para mí, alabanza también me habla de intimidad. Claro, también significa la tierra de Judá o la tierra de los judíos. Pero quédate con esto en tu corazón, la alabanza del Señor. Y para terminar, Samaria. ¿De qué nos habla? Samaria es que la ciudad capital del reino de Israel, lo que te decía, al norte. Pero en hebreo significa vigía, guardia o atalaya, un mirador, algo que está arriba desde donde se puede ver. ¿Sí? Entonces, imagínate, cuando aprendemos eso, cuando entendemos, nos damos cuenta de varias cosas. Punto número uno, pues que primero es alabanza, intimidad con el Señor. Y segundo, ahí sí es para vigilar, para ver, para hacer guardia, para montar guardia. Eso nos va hablando de orden, como te decía. Círculos de poder, no pierdas esto de tu mente. Entonces, ¿por qué el Señor puso eso en mi corazón? No sé si usted ha visto cuando, por ejemplo, avienta una roca en el agua o las imágenes en la televisión, cuando cae una gota en el agua y cómo se forman esas ondas. ¿Y esas ondas qué son? Justamente son círculos, ¿cierto? Que van como que creciendo. Es decir, son concéntricos. Desde el centro se van ¿qué? Esparciendo. Y podríamos decir que en estos versículos, y específicamente en el 8, pues se describe algo similar, el mismo principio. O sea, cómo parte geográficamente el Evangelio desde el centro, pero también podríamos entender cómo se va propagando, vamos a decir, cómo se propaga su poder. Y en estas semanas que estamos hablando de oración, que estamos buscando cada vez más y más de la intimidad, de ese poder a través de la oración, yo diría que podemos también aplicarlo a ese principio de la misma manera. Es decir, nos hemos dedicado durante semanas aquí en este espacio de Martes de Poder a reflexionar, a entender, a escudriñar el resultado de lo que es tener la llenura del Espíritu y el poder que desata sobre cada uno de nosotros, ¿cierto? Lo hemos hablado, lo hemos vivido. Hace una semana te hablé que el poder está en ti, ¿sí? Hace 15 días hablamos del poder de la oración, ¿no? De aprender, de saber acerca de la oración. Mira cómo dice Juan 15:27 en la NBI, nos dice, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo. ¡Wow! Esto se lo dijo el Señor, claro, a sus discípulos, ¿no? Ustedes han estado conmigo desde el principio, pero lo aplicamos a nosotros, a nuestra vida. Y acuérdate que Hechos 1:9 precisamente nos dijo, ¿no? Y me serán testigos, es decir, darán testimonio. Pero acá nos dice el Señor al principio, porque han estado conmigo. Es decir, están en ese Jerusalén, en esa intimidad. A mí me habla esto de intimidad, de oración. Me habla que el epicentro de esa onda expansiva es estar con el Señor. De ahí parte todo. Pero, ¿a qué te quiero llevar en esta noche? Círculos de poder. Aquí hay poder en la oración y que el Señor nos pide que esas oraciones también sean bajo un orden, bajo una estrategia,
para que sean realmente efectivas. Lo primero es ora por ti, lo primero es busca esa intimidad con el Señor. Y eso lo hemos estado aprendiendo y recibiendo en estas semanas a través del 7 a las 7, a través de las prédicas dominicales, a través de los viernes de oración, ¿cierto? El principio, el epicentro, no olvides, es estar con el Señor. Juan 15:27. Pero fíjate cómo el siguiente círculo, la siguiente tamaño, como cuando dijo el Señor ahí, ahora vámonos a ese Judea, a esa región, ¿cierto? A esa alabanza del Señor, a ese momento también personal, cercano más bien, es que para mí es la casa, el hogar, la familia. Hechos capítulo 2, vamos a avanzar un capítulo más, del 1 al 3 en la NBI nos dice, me gusta cómo empieza porque esto nos habla de cuando el Espíritu Santo que desciende en Pentecostés, ¿cierto? Esto lo sabemos, lo hemos estudiado, pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, casa, familia, hogar, congregación, estaban todos juntos en el mismo lugar. El verso 2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Bueno, ya mejor ahí lo voy a dejar, sabemos todo lo que pasó, las lenguas de fuego, pero si te das cuenta, la casa, si te das cuenta, estaban juntos. Ese es el siguiente círculo de poder. El Evangelio de Dios, ¿qué pasa? Si nos ha llegado, ¿cierto? Nos ha llegado de manera personal, pero también quiere que llegue a nuestra familia, que esté ahí en tu casa, que no sea solo de cuando vas a la iglesia. Ese es el segundo círculo de esta onda expansiva. Y si no ha llegado y alguien en su familia, en su trabajo, en su colegio, en su escuela, en su universidad o en su comunidad, alrededor, los vecinos, lo más cercano, no ha oído acerca de Jesucristo, el Señor nos dice esta noche, asegurémonos de contribuir con este círculo de esparcimiento del mensaje de amor de Dios, del mensaje de poder. ¿Y sabes cómo empieza esto? Por la oración. Tenemos que orar por nuestra familia. Tienes que orar por tu esposa, por tu esposo, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos. Ese es el siguiente. Primero oras por ti mismo. Segundo, oras, intercedes por los que están ahí, por ese Judea, por esa región. Y luego vamos creciendo, ¿cierto? Esa onda, si volvemos a la gráfica, el ejemplo, esa imagen que tenemos de esa gota cayendo, cada vez se hace más grande, más extensa, más fuerte. Vamos ahora a qué? A esa Samaria, vamos a esos confines de la tierra, vamos del otro lado, el norte y el sur, muchas veces de que nos habla eso, de los ricos y los pobres, de los que tienen y los que no, de las divisiones que establecemos lastimosamente los humanos aquí en la tierra. Él dice, vayan, rompan todo eso. Cuando el Señor lo dijo ahí en Hechos, lo recuerda Lucas, pues de qué nos está hablando, de que el Señor iba a romper esa barrera, iba a ser para todos, hasta los confines de la tierra, es decir, aún a los que no eran judíos, a los que no eran del pueblo de Dios originalmente, pero que por la gracia y el sacrificio del Señor ahora tenemos acceso a su evangelio y a su salvación. Y a lo que te quiero llevar es, hay que orar, hay que pedirle al Señor, claro, por este mundo, por el país, por todos en esta tierra, es la voluntad de Él. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 2, también los primeros versos, nos habla de las instrucciones sobre qué, sobre la adoración, y dice, aquí le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te ruego que ores, escucha lo que dice, por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Es decir, no te quede duda que es la voluntad de Dios. Él dice que lo hagamos, pero tenemos que ir, por eso te decía, círculos de poder. Si no estás orando primeramente por ti, si no estás orando por tu familia, si no estás orando por tu iglesia, es difícil que puedas orar por todos los seres humanos, imagínate. A veces oramos por todo y se nos olvida en la que está a nuestro lado.
Yo le compartí a los varones, ¿cuánto tiempo estás orando por tu esposa? A veces nos vamos, ¿no? Pero esto tiene que ir concéntrico, círculos de poder. Y mira cómo termina el verso 2 en la NBI. Dice, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Imagínate, esa es la enseñanza de esta noche. Dios sí quiere que ores por todo el mundo, que oremos por la situación mundial, por lo que está ocurriendo al norte, en otras latitudes, al sur, al oriente, al occidente. Claro que sí, pero lo que te quiero dejar esta noche en tu corazón es, pero no olvides, hay que empezar por ti, hay que empezar por la casa, hay que empezar por ese Jerusalén, por esa Judea, por esa Samaria y llegar hasta lo último de la tierra. Y en estas semanas que estamos ejercitando ese músculo de la fe, ese músculo de la oración, es lo que Dios puso en mi corazón compartirte. Que oremos por nosotros, por la casa y luego por el mundo, pero en orden, para que haya poder en nuestras oraciones, pero en orden, para que tengamos paz y tranquilidad, para que llevemos esa vida digna, esa vida en orden, esa vida piadosa que el Señor nos llama en esta noche. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? Usando las escrituras para orar. Es que usar la palabra de Dios, usar los versículos, la palabra, la Biblia, es algo más que poderoso. El poder ya está en nosotros, pero tenemos que ejercerlo, tenemos que aplicarlo, tenemos que entenderlo. Y yo quiero ya ir cerrando este mensaje diciéndote que Dios quiere que seamos sabios, que seamos entendidos, que seamos inteligentes en nuestra manera de vivir, que seamos inteligentes en nuestra manera de orar, que seamos inteligentes en la manera de atraer ese poder que ya tenemos, que Él ya nos ha dado y que quiere que utilicemos. Él quiere que seamos estratégicos. Acuérdate que dice la Biblia, ¿no? Sean mansos como las palomas, pero ¿qué? Pero astutos como las serpientes. Y no nos habla de una astucia mala, incorrecta, desde luego que no. Nos habla de ser estrategas. Eso es algo que quiero poner esta noche antes de que vayamos a orar. Porque mira, la Biblia dice, y por eso te digo que es que usar las escrituras para orar es algo más que poderoso. Dice Proverbios capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 3. En la NBI dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Imagínate, Él nos está hablando de sabios, ser sabios para orar, sabios para entender por dónde empezar, ser inteligentes porque dice para echar los cimientos, las bases. La base es que tú tengas una relación con Jesucristo, la base es que tú no te despegues de Él ni un solo día, la base es que tú tengas tiempos de adoración, tiempos devocionales, tiempos para estar con Él, como aprendimos hoy en Juan 15:27. Esas son las bases, esos son los cimientos. Hay que ser sabio y entendido. Dice en el verso 4, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. ¿Sabías que la palabra de Dios es tesoro? ¿Sabías que cada oración que tú levantas es un tesoro que van llenando, que van llenando? El verso 5 dice, el que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Y en el nombre de Jesús, claro que clamamos por ese poder. Claro que queremos ser sabios, claro que queremos ser entendidos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el Señor va a aumentar tus fuerzas. No solo físicas, aunque también, pero fuerzas espirituales para seguir orando. Fuerzas para lograr la victoria en la guerra que estamos enfrentando. Porque dice la Biblia que estamos en guerra. Guerra contra el enemigo, contra los enemigos de Dios. Nuestra guerra no es contra una persona, no es contra una nación. Nuestra guerra es contra Satanás. Pero ¿qué dice? Aumentará nuestras fuerzas y esa guerra se gana en oración. Y termino con el verso 6. Dice, la guerra precisamente se hace con buena estrategia. Círculos de poder te habla de estrategia, de cómo empezar a orar, de lo pequeño, de lo cercano, para llegar a orar por todo este mundo. Porque el Señor, claro que te va a dar el poder para que tus oraciones sean contestadas, para que tus oraciones sean respondidas, para que tú veas su gloria aquí en la tierra de los vivientes. Así que te invito a que terminemos esta noche orando, orando con poder, orando creyendo, orando
recibiendo, declarando la palabra que Él nos ha confiado en esta noche. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tú eres Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Eso nos habla de un general, de un comandante, del que va adelante, del que nos va dirigiendo, del que nos va dando la estrategia. Señor, terminamos esta noche recibiendo, Padre Santo. Esta guerra se gana con estrategia. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy nos la has dado. Nos la has dado a través de tu palabra y en Hechos 1:8. Tú dices, empiecen en Jerusalén, Judea,